Psicología del desarrollo, principales teorías y autores. La psicología del desarrollo estudia los cambios cognitivos y comportamentales a lo largo de la vida, enfocándose especialmente en la infancia y la adolescencia. El desarrollo psicosexual. Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, propuso que el desarrollo psicosexual de los individuos ocurre en etapas distintas que influyen en la personalidad adulta. La libido, o energía psíquica, impulsa el desarrollo humano a través de estas etapas, cada una caracterizada por un foco distinto de placer y conflicto. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual según Freud? Bueno, tenemos 5 etapas cruciales. A continuación te las explicaré. Primero, etapa oral, de 0 a 1 año. En esta etapa, el foco de placer está en la boca a través de la succión y la alimentación. Los conflictos en esta etapa podrían resultar en problemas con la dependencia y la independencia en la vida adulta. Segundo, etapa anal, de 1 a 3 años. Durante esta etapa, el niño experimenta placer a través de la eliminación y la retención de las heces. Los conflictos en esta fase podrían llevar a comportamientos ordenados o desordenados en la vida adulta. Tercero, etapa fálica, de 3 a 6 años. En la etapa fálica, el foco de placer se traslada a los genitales. Freud introdujo el complejo de Edipo y el complejo de Electra en esta fase, que implica deseos incestuosos y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Cuarto, período de latencia, de 6 años a la pubertad. Durante este período, las pulsiones sexuales parecen estar inactivas mientras el niño se enfoca en desarrollar habilidades y relaciones con compañeros del mismo sexo. Quinto, etapa genital, desde la pubertad en adelante. En la etapa genital, el interés sexual se reaviva con el despertar de la libido en la pubertad. El éxito en esta etapa depende de la capacidad de establecer relaciones maduras y saludables. Esta teoría ha sido criticada por ser demasiado centrada en la sexualidad y por la falta de evidencia empírica sólida. Muchos psicólogos consideran que su enfoque es demasiado determinista y no tiene en cuenta adecuadamente otros aspectos importantes del desarrollo humano, como la influencia del entorno social y cultural. Aún así, la teoría ha tenido gran impacto en la psicología y la comprensión popular del desarrollo humano. El estructuralismo genético. Jean Piaget examina cómo los seres humanos adquieren, construyen y utilizan el conocimiento a lo largo de su vida. Piaget desarrolló esta teoría para explicar cómo los niños pasan por diferentes etapas de desarrollo cognitivo, cada una caracterizada por una forma distinta de pensar y entender el mundo. El término estructuralismo genético es la idea de que las estructuras cognitivas se desarrollan a través de la interacción con el entorno, y estas estructuras evolucionan a lo largo del tiempo. El conocimiento no es simplemente adquirido pasivamente, sino que es construido activamente por el sujeto a través de procesos de asimilación y acomodación. La asimilación es el proceso de incorporar nueva información en estructuras cognitivas existentes, mientras la motora, de 0 a 2 años. Durante esta etapa, los niños aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones motoras. Desarrollan la permanencia del objeto, comprendiendo que los objetos continúan existiendo incluso cuando no están a la vista. Segundo, etapa preoperacional, de 2 a 7 años. En esta etapa, los niños comienzan a usar el lenguaje y los símbolos para representar objetos y eventos. Sin embargo, su pensamiento es todavía egocéntrico y no pueden realizar operaciones mentales concretas. Tercero, etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Los niños desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre objetos y eventos concretos. Pueden realizar operaciones mentales como la conservación y la reversibilidad. Cuarto, etapa de operaciones formales, de 12 años en adelante. En esta etapa, los adolescentes y adultos desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta, lógica y sistemática. Pueden manejar problemas hipotéticos y planificar a largo plazo.
Etapas del desarrollo psicosocial, Erik Erikson. Lactancia. De 0 a 1 año. En esta etapa se desarrolla la confianza versus la desconfianza. La relación más importante de los lactantes es la de su madre, quien es su cuidador principal. Si el bebé recibe el alimento cada vez que él lo necesite, empezará a confiar en su madre. Pero si su madre no atiende su llamado, no le brinda el alimento periódicamente, desarrolla la desconfianza. Primera infancia, de los 2 a 3 años. Aquí se da la crisis de la autonomía versus la vergüenza y duda. Cuando los niños tienen la iniciativa de hacer las cosas solos, pero los padres podrían avergonzar a sus hijos por manchar la ropa interior o por ensuciarse mientras comen. Los niños que no adquieren la suficiente autonomía tendrán dificultades en las etapas posteriores. Edad del juego, de los 3 a los 5 años. Aquí se da la iniciativa versus la culpa. Aquí empiezan los niños a tomar iniciativas para seleccionar y perseguir sus objetivos, como casarse con su madre e irse de la casa. Los padres los reprimen y como consecuencia de esta represión surge el sentimiento de culpa. Edad escolar. Va desde los 6 años hasta los 13 años aproximadamente. Aquí se da la laboriosidad versus inferioridad. Los niños en esta edad escolar aprenden a trabajar y a jugar en actividades orientadas a adquirir destrezas y aprender las reglas de la cooperación. Si hacen bien las cosas, desarrollarán un sentido de laboriosidad, pero si su trabajo resulta insuficiente, adquieren una sensación de inferioridad. Adolescencia, desde los 13 a los 20 años. Aquí se da la identidad versus confusión de identidad. Los jóvenes se esfuerzan por saber quiénes son. La identidad sale reforzada por una crisis cuando los jóvenes aprenden a enfrentarse al conflicto psicosocial entre la identidad y la confusión de identidad. Adultez joven, va desde los 19 a los 30 años. Aquí se da la crisis de la intimidad versus aislamiento. La intimidad es la capacidad de fusionar nuestra identidad con la de otra persona sin miedo a perderla. El aislamiento es la incapacidad para arriesgar la propia identidad mediante la intimidad. Adultez va desde los 31 hasta los 60 años. Aquí se da la generatividad versus estancamiento. La generatividad está relacionada con la creación y orientación de una nueva generación, la creación de nuevos seres, nuevos productos y nuevas ideas. El estancamiento es cuando las personas dejan paralizada la creatividad y caen en la autocompasión. Cierta dosis de estancamiento es necesaria para producir nuevas ideas. Vejez, desde los 60 hasta el final de la vida de la persona. Aquí se da la integridad versus desesperación. La integridad conlleva un sentimiento de unidad y coherencia, una capacidad para mantener el sentido del sí mismo a pesar de la pérdida de la fuerza física e intelectual. Desesperación puede expresarse en forma de indignación, depresión y desprecio hacia los demás. Estas personas no aceptan las limitaciones de la vida. Existen 4 tipos de apego según John Bowlby: el seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. El apego seguro es aquel cuando el cuidador está ante las necesidades del niño. Es quien crea relaciones estables, seguras y fuertes. El apego ansioso parte desde la idea que mi mamá se va y cuando regresa yo no la voy a soltar. Por lo tanto, este tipo de personas tiende a crear relaciones más dependientes y caóticas. Por otro lado, el apego evitativo parte desde la idea de ¿te fuiste y me dejaste? Ya no te quiero. Por lo tanto, tiendo a rechazar. Cada vez que siento algo, yo rechazo. Y por último, el apego desorganizado. Esta es una mezcla entre el ansioso y evitativo. Son esas personas que tienden a dar y quitar. El desarrollo social. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, un destacado psicólogo y teórico ruso del siglo XX,
desarrolló un enfoque único sobre el desarrollo social, integrando elementos de la psicología, la educación y la filosofía. Vygotsky considera que el desarrollo humano, especialmente el desarrollo cognitivo, está profundamente vinculado a las interacciones sociales. Su visión establece que el aprendizaje y el desarrollo no ocurren de manera aislada ni son puramente individuales. En cambio, son el resultado de un proceso en el que las interacciones con otras personas juegan un papel fundamental en el crecimiento de la mente y el conocimiento. Uno de los conceptos más importantes de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, ZDP, que representa el área de conocimientos y habilidades que un individuo puede alcanzar con la guía de alguien más experimentado, como un mentor o maestro. La ZDP se sitúa entre lo que el individuo puede hacer de forma independiente y lo que aún no es capaz de realizar, incluso con ayuda. Vygotsky señala que, dentro de esta zona, es posible alcanzar niveles de desarrollo mayores gracias al aprendizaje asistido, un concepto que rompe con la idea de que el aprendizaje es un proceso que sucede solo a nivel individual. Ejemplo, imaginemos a un niño que intenta resolver un rompecabezas complejo. Por sí solo, no puede completarlo. Sin embargo, con la ayuda de un adulto que le ofrece sugerencias, pistas o preguntas que lo orienten, el niño puede completar el rompecabezas. Este proceso es precisamente lo que Vygotsky define como la ZDP. La ayuda que recibe no se limita a resolver el rompecabezas. Está también formando estrategias de pensamiento que podrá aplicar en futuras tareas, impulsando así su desarrollo cognitivo. Relacionado con la ZDP, Vygotsky introduce el concepto del andamiaje, que representa la ayuda temporal que el mentor o maestro ofrece a la persona que está aprendiendo.